Volvemos a nuestro país en pleno debate instalado por la disponibilidad de camas UCI y el alza en los contagios. Surge la duda respecto a un indicio de los efectos de la vacunación y es la baja en la edad de los pacientes hospitalizados. Vamos a conversar al respecto con Flavio Salazar, vicerrector de investigación de la Universidad de Chile y subdirector del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Claudia, ¿cómo estás? Saludos a todos ustedes allá. Bien, gracias. Acá está la paradoja de somos uno de los principales países, ¿no?, en la campaña de vacunación, muy exitosa. Por otro lado, siguen aumentando los contagios. ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, son dos sucesos que van en paralelo y que coinciden solamente, es una coincidencia. Existen las coincidencias. En el fondo hay un proceso de vacunación que está avanzando bastante bien, que ha ido progresando en forma bastante más rápida de lo que uno pudiese haber imaginado y que va a tener un impacto una vez que una cantidad suficiente de personas reciban las dos dosis, pasen los días que tienen que pasar para que tengan una respuesta inmunológica potente. Mientras tanto, en paralelo, la movilidad de la ciudad, ¿no es cierto?, la vuelta después de las vacaciones, la generación de circulación, ha hecho que han aumentado, como era predecible, los casos de pacientes contagiados con coronavirus, y si esto sigue aumentando a los niveles que está hoy día, como en una segunda ola, genera un impacto en una mayor cantidad de personas que caen graves, ¿no es cierto? Pero el hecho de que existen indicaciones de que el número de adultos mayores que ingresan a estados de más grave ha disminuido en proporción respecto a otros, y eso, si uno lo correlaciona con que han sido los primeros en ser vacunados, pudiésemos estar pensando de que va a haber una buena respuesta, una disminución de la circulación mientras más personas se vayan protegiendo. Yo lo veo como algo positivo que debe ¿Ya? corroborarse, obviamente, con los datos. Ahora, yo te pregunto porque hay una falsa sensación de tranquilidad o que la normalidad está a la vuelta de la esquina cuando eso no es así. Incluso hay personas que por tener la primera dosis un poco se confían. Estamos viendo que especialmente los jóvenes ya no están respetando el toque de queda, en muchos casos tampoco la cuarentena de fin de semana. Eso puede contribuir justamente a que aumenten los contagios. En el fondo, lo exitoso de la campaña, en ese sentido, nos puede jugar en contra, entre comillas, porque obviamente el éxito de la campaña nos beneficia a todos, ¿no? Pero respecto a la sensación que hay de que esto está pasando y que claramente no es así, lo estamos viendo con el número de contagios diarios. Claro, o sea, esa conexión que se hace entre iniciar un proceso de vacunación y seguridad respecto al virus es falsa, porque el proceso de vacunación no comienza su impacto en el momento que a uno le ponen la primera vacuna. El Mm. día que le ponen la inyección y uno sale de ahí, no queda protegido. Eso no va a pasar nunca, a nadie. Hay un riesgo enorme de haberse contaminado antes, contagiarse después, hasta que obtenga la segunda dosis y pasen los días suficientes para que la respuesta inmunológica alcance su mayor nivel y sea absolutamente protectora o radicalmente protectora. Entonces, esa sensación creo que tenemos que transmitirla. O sea, en el fondo estamos hoy día en la parte dura nuevamente de la pandemia, en una parte muy peligrosa además, porque cuando se desata los contagios, cuando se empieza a perder el control de los contagios, aparece la amenaza de que se generen nuevas variantes. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en Brasil, lo que pasó en Inglaterra en su momento. Cuando aumenta demasiado la circulación viral y se contagia a muchas personas, entonces pueden aparecer por mutaciones nuevas variantes que en algún momento pueden llegar a ser más peligrosas. Por lo tanto, hoy día es cuando más tenemos que cuidarnos, porque si no lo hacemos y disminuimos la circulación y los contactos, en 2 meses más, cuando estemos totalmente vacunados, se van a ver realmente la disminución de la circulación del virus. Mm. Estamos hablando, o al menos lo dicen, ¿no?, muchos médicos, que está cambiando el rango etario de los pacientes con COVID-19. Podría tener lógica porque los pacientes de mayor edad, o las personas de mayor edad, quiero decir, se están vacunando. Sin embargo, no se trata solamente de contagios en jóvenes, sino de personas que se agravan y requieren hospitalización. ¿A qué se debería esto? ¿Justamente a las nuevas variantes? No, yo creo que en el fondo no es que hayan disminuido, o sea, lo que al haber una mayor cantidad de adultos mayores que están vacunados, las vacunas lo que están haciendo ya comprobadamente es evitar que las personas caigan gravemente enfermas, ¿ya? Eso es lo que evita 100% cualquiera de las vacunas. Después hay otras vacunas que limitan más
las posibilidades de contagio que otras. Hay algunas que en el fondo han demostrado tener un control parcial del contagio. Entonces, una cosa es el contagio, que está bien expandido en la población en general, o con mayor, digamos, frecuencia en los jóvenes, porque son los que están trabajando con mayor cantidad de contactos, con mayor cantidad de actividades con otras personas que se contagian más. Pero además, antes, al principio, los que caían grave eran las personas adultos mayores con enfermedades crónicas que hoy día están protegidos, no caen tanto, y están cayendo entonces gravemente los jóvenes que también tienen problemas de salud crónico. No olvidemos que Chile tiene un alto porcentaje de obesidad, un alto porcentaje de personas con diabetes, con hipertensión, y a pesar de que son jóvenes desde el punto de vista de la población, 40 años, 30 años, tienen estos problemas que los hacen más susceptibles de caer gravemente enfermos y no han sido vacunados o están recientemente, en los últimos días, están siendo vacunados. Mm. ¿Cómo ve la situación de los alumnos? Hay expertos que sugieren que los papás ojalá sí los envíen a clases porque no sería ahí donde se producen los brotes de contagio. Bueno, ahí hay temas que tienen que ver con visiones generales, pero a mí lo que de repente me preocupa es que muchas veces se justifican decisiones que son políticas, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con cosas que yo probablemente pueda entender. Hay muchos factores que están relacionados con confinamiento, suspensiones, etcétera. Tiene que ver con la salud mental de los niños, tiene que ver con el funcionamiento de la ciudad, con la economía, con el subsistir de las personas. Eso se entiende. Si se dan esas razones, uno puede discutirlas. Pero cuando dicen, por ejemplo, que los cultos, las ceremonias religiosas no contagian, que los gimnasios no contagian y que los colegios no contagian, no existe ninguna evidencia de que esto sea así. Cuando se producen aglomeraciones de personas e interacciones de personas en lugares cerrados, cuando las personas hablan, cantan o juegan, tienen mucha mayor posibilidad de contagio que si están confinadas. Eso es así. Entonces, no tiene que ver con que no hay peligro de contagio. Siempre va a haber un peligro de contagio, pero uno tiene que tomar costo-beneficio respecto a eso y ahí tomar las decisiones como si vuelven todos, no vuelven todos. Hoy día creo que al medio de una segunda ola, esta discusión incluso es un poco incoherente, porque en realidad lo que tenemos que hacer es decirle a la población que tenemos que volver a confinarnos durante unos días, una semana, para poder bajar la circulación viral. Respecto a la vacuna de la influenza, que esa no hay que dejarla de lado, sobre todo en el caso de los niños, ¿no? ¿Cómo funciona la vacunación? Porque tengo entendido que hay que esperar, por ejemplo, si una persona es inoculada con la vacuna de la influenza, tiene que esperar 14 o 15 días para poder aplicarse la vacuna contra el COVID-19 y podríamos ver algunos efectos que quizás no sean muy compatibles entre ambas o no se sabe eventualmente. No, hay cosas que no se saben específicamente, porque la vacuna, como sabemos, la vacuna COVID-19 es nueva, pero tampoco es tan nueva como que uno no la pueda comparar con la experiencia de otras vacunas, ¿no es cierto? O sea, es algo que tiene un principio similar. Yo como inmunólogo no veo una diferencia entre una vacuna COVID y una vacuna influenza u otras. En general las vacunas son independientes, muchas veces se pueden combinar. Existen incluso vacunas que son que se administran en una mezcla, ¿no es cierto?, de varias antígenos. Eso yo no creo que tenga que ver que sea un problema. Ahora, lo que pasa es que en general todavía estamos haciendo un seguimiento para ver los reales efectos adversos que pudiese tener la vacuna COVID, que ha sido demostrada en un grupo importante de personas, pero que se está aplicando a toda la población. Eso hace prudente que uno separe las vacunas para poder separar bien los efectos adversos que puedan venir de la COVID, de la vacuna contra COVID, respecto a vacunas distintas. Pero desde el punto de vista inmunológico no tiene ninguna relación. Se podrían incluso poner muy cercanamente, en los mismos días, al otro día. No veo que sea un problema desde el punto de vista biológico inmune, pero sí desde el punto de vista del seguimiento y control de los potenciales efectos adversos. Ya. Lo quiero llevar a otro tema y que tiene que ver con la inoculación de lactantes, que lo hemos visto en nuestro país. Hasta ahora no se han reportado efectos graves o secundarios en ese tipo de vacunaciones por error. Sin embargo, a lo que voy es que como todavía no se vacunan niños o guaguas, a pesar de que ya se están realizando estudios en ese sentido, la vacuna se administra por peso, por contextura. En el fondo, una guagua eventualmente tendría que ser vacunada con una dosis menor y qué riesgos podría tener para ella ser inoculada con una dosis completa.
Es que en general las vacunas tienen un principio que es distinto a lo de los fármacos, ¿no es cierto? Los fármacos lo que hacen es cuando uno toma una aspirina o toma un remedio contra el cáncer o cualquier fármaco en general, uno espera una acción de ese fármaco directo sobre otras moléculas y otras células del sistema para generar un efecto determinado. Entonces eso es muy dependiente de la dosis. O sea, uno puede poner una dosis muy baja y no tiene efecto, o una dosis muy alta y tiene efecto adverso. Entonces ahí es muy importante el tema de las dosis. En el caso de las vacunas, generalmente es un proceso de inoculación que se establece en torno a la eficiencia de la respuesta inmunológica que tiene cada uno y no veo que tenga una relación con el peso, con el tamaño, no tiene que ver con eso, tiene que ver, yo creo que el tema de los niños tiene que ver con su inmadurez todavía del sistema inmunológico, es distinto el sistema inmune de los neonatos, ¿no es cierto?, respecto a las personas a medida que avanzan en la edad, porque no tienen mucho contacto con otros patógenos, entonces están recién armando su respuesta inmune y eso es distinto a otra persona. Entonces, allí se tiene que probar primero cómo funciona esta vacuna en ese grupo de individuos y ahí más adelante poder asegurando su seguridad y su efecto principalmente, o sea, la efectividad más que la seguridad yo creo que ya está aprobada, la efectividad, entonces se pueden iniciar procesos de vacunaciones masivos, pero es porque el sistema inmune de los bebés es distinto, es más inmaduro que el de los adultos, que no se puede hacer una, digamos, una relación, pero no tiene que ver con el peso ni el tamaño. Perfecto, muchas gracias por este contacto, que le vaya muy bien. Muy bien, gracias a ustedes.